bienvenidos a todos. Estamos en una nueva sesión de la semana virtual UNIPE. Toca hoy un rol de coordinador y a la vez va a hablar de cosas que escribí yo. Es una circunstancia medio extraña, pero bueno, de alguna manera pensamos esta podía servir para conversar de estos temas, y me pareció para mí fue un gran honor que Alfonso y Sebastián leyeran mi libro y les interesara la idea de hacer algunos comentarios hoy. Estaba también Adrián Viale, pero con un problema de agenda inesperado, se le superpuso, está con un compromiso y no va a poder estar hoy. Alfonso y Seba son profesores de la casa, en MIPE, de medieval. Y yo he aprendido mucho de ellos, tenemos muchas conversaciones a lo largo de estos años, y siento que es un gran gusto para mí dar la posibilidad de escucharlos, lo que tengan para decir sobre el libro. Así que creo que sin más, entiendo que va a empezar Sebas. Si es así, presento brevemente. Sebas es nuestro profesor UP, doctor en historia, es especialista en tradición conciliarista, ese es su gran tema de investigación. Elementos más originales aportados en este tema, y hemos tenido, insisto, muchas conversaciones a la medida que yo estaba con mi investigación, y he aprendido mucho y he leído muchas cosas de él. Así que sin más le doy la palabra. Gracias, Seba. Te escuchamos. No, gracias a vos, Santiago, por la invitación. Es un honor también presentar el libro. Yo, para seguir en línea con el libro, voy a hablar de los adiáforas, de algunos adiáforas del libro, y por ahí no voy a ir tanto al meollo del tema, que hay, al menos estoy identificando dos especialistas. Lo veo a Fernando Bar conectado, está Ismael también, que conocen mucho más los textos. Tu texto empieza donde yo termino, en el 418, con esa gran purga en la Universidad de París, en el medio del conflicto Borgoñones-Armagnacs. Pero antes de por ahí hacer 2 o 3 comentarios sobre el contenido del texto, quería justamente referirme a un adiáfora, a uno de los adiáforas ineludibles, que es por dónde salió publicado el libro. Classique Garnier, gran editorial francesa de prestigio, en francés, un libro sobre, era algo que Pablo lo dijo en la presentación, pero me parece que es obligatorio mencionarlo, ¿no? Un libro sobre el humanismo francés, publicado por una editorial de excelencia francesa, con un prólogo de un especialista en el tema francés. Creo que cotutor también de la tesis, como Denis Creuset. Eso es, digamos, palabra mayor, y es un éxito en sí mismo, ¿no? Ahí Creuset, en el prólogo, no escatima elogios más que merecidos por el coraje de abordar desde la Argentina estos temas. Nada, lo habrán leído muchos de ustedes también, ese prólogo, con mucha fruición y con mucho gusto. Digo, es un éxito para Santiago en particular, pero para, en cierta medida, la academia argentina, ¿no? No es que nos estemos colgando de tu éxito, pero muchos nos vemos reflejados
lo difícil que es escribir sobre temas europeos y publicarlo, tratar de publicar con los europeos. Así que felicitaciones de nuevo. Por ahí alguna cuestión de contenido. Lo primero que me viene uno siempre trata de llevar a lo conocido o a lo que uno conoce un poco el libro, y en la primera lectura del libro yo trabajé cuestiones eclesiológicas de los que aparecen al principio: Gerson, Pierre Dailly, Nicolas de Clément, Jean de Montreuil. Sobre esa gente trabajé, no sobre el humanismo en particular, pero sobre cuestiones eclesiológicas. Y lo que me pareció interesante era, sobre todo, la figura de Gerson, que se lo toma como miembro del Collège de Navarre y como uno de los padres fundadores del humanismo francés, se lo toma como un ejemplo de irenismo de todo tipo, proto-irenismo religioso del 15, y sobre todo un abanderado de la paz en el contexto de la guerra de Armagnacs-Borgoñones, ¿no? Y cuando uno empieza a ver los textos de Gerson sobre el affaire, la justificación del tiranicidio de Jean Petit, tema sobre el cual trabajé, Gerson es altamente violento, ¿no? Entonces ahí había un punto de contacto con tu libro que me parece central, ¿no? Esta paradoja del humanismo, cómo lidia con la violencia el humanismo, sobre todo a partir de ese momento clave que es la masacre de San Bartolomé del 72 en el 16, ¿no? Pero hay un punto de contacto ahí en esta presentación edulcorada de el primer Renacimiento, que me pareció interesante y que está muy presente en tu libro. En el libro hay como 3 momentos, ¿no? El primer momento de ese primer humanismo, dice Cruzet, un humanismo un poco esquizofrénico, en donde el gran enemigo es Italia, y ahí el gran contraejemplo del humanismo francés es Italia, y ahí pienso justamente en Jean Petit, ¿no? Que escribe esta justificación del tiranicidio del duque de Orleans, que al mismo tiempo está escribiendo poemas citando textos clásicos, y al mismo tiempo está justificando el tiranicidio del duque de Orleans, ¿no? Los dos aspectos de este humanismo que vos describís bien. Después de ese primer momento está el segundo momento, la reforma, la discusión religiosa, la polémica Erasmo-Lutero también está ahí presente. Erasmo, si bien no es, digamos, un humanista francés, claramente su paso por París es más que significativo. Y también esta dualidad, el Erasmo pateando la pelota fuera de la cuestión dogmática en su polémica con Lutero, pero digamos, la realidad del debate confesional es ineludible a partir del 17 y de allí en adelante. Y después un tercer momento, digamos, la figura, la gran figura para mí, por ahí, corregime si me equivoco, pero la figura de transición ahí también es Bodino. ¿Cómo lo ubicás a Bodino? Si hay una palabra en el libro, todo es bastante ambiguo y lábil en la actitud de los humanistas, no hay nada preestablecido. Y después un tercer momento, un momento, digamos, escéptico ya entrando al 17, ¿no? Eso es un poco la presentación del libro, que rompe con esta narrativa por ahí edulcorada de asociar al Renacimiento a una visión irénica y el camino progresivo de la tolerancia. Bueno, ¿cómo lidian con la violencia religiosa extrema? Y Cruzet lo reconoce, es un libro valiente con el tema, y es un libro también en donde lo contemporáneo por ahí de una manera oblicua está muy presente. Esto también se conversó
en la presentación del libro en la Alianza Francesa, ¿no? Uno no escribe, calculo que uno no escribe pensando siempre en cuestiones contemporáneas, pero se cuelan indefectiblemente el clima de época, ¿no? Cómo se lidia con esa violencia, cómo lidia el humanismo con esa violencia. Y cómo lidiamos hoy en día con la violencia, sea verbal o de cualquier otro tipo, ¿no? No es un tema menor. Después tenía como dos comentarios, siempre uno lo lleva al territorio conocido. En ese principio del siglo XV hay una cosa interesante ahí, que es el tema apocalíptico. Pierde allí, en el 15, escribe, en el contexto del cisma, escribe esa famosa epístola Diaboli, del Leviatán, claramente con, epístola del Leviatán, que es citada en el 18 de Brumario de Marx, ¿no? Así como una curiosidad. Digo, el rol del demonio no es privativo de ese 16, y ese humanismo que vos más discutís de San Bartolomé. Hay ahí también algo que viene de antes. Por ahí, yo con esto, digamos, corto ahí, porque tampoco es la idea monopolizar mucho la palabra, habiendo especialistas. Una duda que me entró también es la presencia, o la ausencia más bien, en el libro de Maquiavelo, y qué pasa con Maquiavelo en el humanismo francés. Si hay una recepción o no, cómo Maquiavelo lidia con esa violencia. El tema religioso en Maquiavelo por ahí no es estrictamente el mismo, claramente, pero por ahí me llamó un poco la atención esa ausencia, pero es más que nada tal vez por ignorancia del periodo en particular. Así que no tengo más que palabras de admiración, agradecimiento. El otro día Viale hacía el chiste de cortemos con tanta dulzura, pero hay momentos en donde creo que vale la pena celebrar lo que realmente es un éxito académico en toda su dimensión. Y como decía, digamos al principio, no me parece un hecho menor que el libro es un libro sobre el humanismo francés, publicado en una editorial de primera línea francesa, con un prólogo de un especialista francés. Eso es un logro en sí mismo. Y después una cosa que ya esto es bastante personal, el libro no tiene esos famosos prólogos metodológicos que nunca se cumplen, ¿no? El libro arranca discutiendo las fuentes, arranca discutiendo fuentes y bibliografía contemporánea, abundante. Es un libro absolutamente erudito, en donde la idea central que agrupa los textos se va clarificando por acumulación. Me pareció en ese sentido muy bien escrito. Así que nada, no tengo más que palabras de elogio, y por ahí no puedo ir al fondo de la cuestión, que por ahí Ismael o Fernando Bar, que claramente han sido especialistas sobre el tema, podrán ir, o incluso Alfonso mismo tendrá alguna línea. La otra punta que me quedó pendiente es el tema griego, ¿no? Habitualmente en el humanismo siempre pensamos en el neoplatonismo florentino, y ahí hay una gran pata tuya, calculo que mediada también por Pablo, y lo que has hecho en tus estudios postdoctorales, que está muy presente en el libro, y que Cruzet lo señala también como un hallazgo y una novedad
no habitual en esa historiografía. Así que nada, felicitaciones y no sé, te cedo la palabra a vos o a Alfonso, no sé cómo prefieran. Bueno, muchas gracias, Seba. La verdad que hay muchos elementos que me agradecen. Primero te agradezco la lectura integral. Es verdad que justo empiezo donde vos terminás, de alguna manera a veces es el momento de fines del siglo XV, XVI, digo, fin del XV, principio del XVI, donde estas discusiones respecto de que es básicamente la configuración de este organismo que ya está preparando es decir, que se desarrolla, se configura ya el calor de un conflicto religioso que ya está completamente en marcha y ya está en una aceleración que probablemente nadie pudiera suponer o anticipar en los momentos de mayor explosión y crueldad del siglo XVI, pero que eran una dimensión absolutamente necesaria y obligada, ¿no? Ya en ese momento de configuración. Así que efectivamente por eso las conversaciones con vos, los diálogos con vos, creo que fueron muy fructíferos en ese sentido. Respecto a la cuestión de las adiáforas que planteé ya desde un principio, debo confesar, de acá está Ismael, que no me va a dejar mentir, ese mi objetivo fue tratar de, yo aspiraba a encontrar esa palabra en las fuentes, ¿no? las cosas indiferentes. Esperaba encontrar la palabra, una referencia específica, y se ve a lo largo del libro que solamente la encontré al final en Baudin. Y vos hablas de la palabra transicional. Si Baudin juega como lugar de figura transicional, en muchas cosas Baudin es alguien que recibe algo y entrega mucho más de lo que recibió, pero en ese aspecto a mí me quedó resonando, que recién lo encontré en Baudin, antes de haber leído lo suficiente sobre el texto de Baudin, que era el Coloquio Noctaplómenes, y ahí me rectifico lo que acabo de decir, porque no era un texto de Baudin, no es lo que hoy ya casi sabemos, que eso no lo escribió Baudin, o que en todo caso, si lo escribió una partecita y todo lo demás lo escribieron otro grupo de gente, que es el Coloquio de los Siete Sabios. Y solo ahí es donde aparece la expresión adiaforía, ¿sí? De las cosas indiferentes, ¿no? Sin embargo, que no aparezca la palabra nos impide desarrollar, anclarnos en que esa es una clave de lectura, pero eso al mismo tiempo no es suficiente obstáculo como para desarrollar esa idea de que eso, podemos anticiparnos que ese día tarde o temprano iba a aparecer o iba a ser usada de una manera más frecuente que lo que efectivamente sucede ya en el siglo XVII, XVIII, ni hablar. Entonces, efectivamente, creo que vos empezaste con eso y Diego, aprovecho para reconocer que esa fue lo que yo quise que fuera mi clave de lectura y las fuentes me lo impidieron, pero por suerte, ya casi al final de la investigación, apareció y para mí fue un gran eureka, digamos. Después fue la decepción de darme cuenta que en realidad se había escrito después en siglo XVII, pero a los hechos prácticos terminó apareciendo y eso ya hizo valer todo el esfuerzo anterior, me parece. Para mí, al menos. En relación a tu pregunta sobre Maquiavelo, Maquiavelo aparece, sobre todo, por lo menos en trabajo, en el anti-Maquiavelo. Innocent Gentillet, en ese texto, 1576 o 78, ahora me estoy confundiendo, pero que es un desarrollo, ya toda una tradición que está menos anclada en el pensamiento de Maquiavelo que en el anti-italianismo. Y vos eso lo mencionaste también en un principio, tiene que ver con esta característica,
humanismo francés que de alguna manera construye una identificación con el contraste, o digamos, en una competencia explícita, ¿sí? Con estos humanistas italianos y probablemente, digamos, percibidos con cierta soberbia o cierto desprecio hacia, ¿no?, las costumbres galas, como seguían usando, digamos, utilizando estas fórmulas clásicas, ¿no? Al punto tal de que incluso podemos ver el origen del humanismo italiano, de Petrarca, hablando de la barbarie francesa, ¿no? Y como estos que nunca podrán llegar a nuestras a estas alturas que nosotros podemos, que los italianos podemos, ¿sí? Esos elementos que están presentes en la tradición italiana, creo que son la raíz, más bien, de este antimaquiavelismo que identificado con la real política italiana, digamos, en este caso directamente asociada a Catalina de Medici, asumida luego como responsable, pues retomada por la tradición monarcómaca, en principio reformada, después veremos que son más bien los católicos que retoman o que sirven de esta tradición monarcómaca, en principio responsabilizando a Catalina de Medici de la violencia de la corona o de la persecución y de las prácticas no impías, digamos, para ponerle un término más, me parece más justo, con su tradición florentina, ¿no? Y eso abre una caja de Pandora, ¿no? En lo cual me parece que los trabajos de Maquiavel me pareció a mí, a medida que iba cubriendo estas cosas, que era menos la figura de Maquiavelo que lo que Maquiavelo representaba. Se lo leyó mucho menos de lo que de hecho, de construir la imagen de Maquiavelo, de ese Maquiavelo del Príncipe, en buena medida se lo debemos a estos humanistas franceses, o estos también muchos juristas franceses de esta primera mitad del siglo XVI y un poco más. Pero sí, definitivamente es una clave de lectura que de alguna manera la fui llevando por ese lado, quedado incompleta porque hay mucho más para profundizar, pero me pareció que siguiendo ese hilo podía terminar comunicando una cosa con otra, y bueno, eso es lo que intenté, por lo menos. Y bueno, muchas gracias, Eva. Entonces, seguimos con Alfonso, que está aquí. Así avanzamos. Bueno, ya creo, te felicité, pero aprovecho para felicitarte de nuevo por la publicación del libro, que haya salido en Classic Garnier, que en este momento en la colección amarillita. Digo, la amarillita, pues en realidad también es tapa roja, pero eso es mucho más caro. Entonces, cuando uno puede comprar alguno, es en la tapa amarillita, la tapa blanda, que es donde yo veo están saliendo las grandes tesis de los últimos años. Es una colección relativamente nueva, que yo sepa, ¿no? Están saliendo las grandes tesis francesas en los últimos años. Me he cruzado con un par de tesis, alguna la pude comprar y todo. Es una colección de primera línea en este momento en Francia para humanidades. Yo no estoy muy lejos de ser un especialista en moderna, digo, es algo que a la hora de leer el libro soy prácticamente un lector de público general, digo, es mi recepción del libro mucho menos crítica que la pueden hacer los modernistas. Algunas cositas me generan un montón de preguntas, como bien puede pasar cuando uno lee algo sobre un tema del que no conoce mucho.
Lo primero es, aunque no me gusta caer en esta cosa de que la historia siempre es historia del presente, porque es mentira, pero digamos, en última instancia es un libro para estos tiempos. Es un libro en el que el tema de la tolerancia y de la intolerancia y el retorno de la tolerancia, de la intolerancia al juego político en cualquier lugar del mundo. Una intolerancia que puede ser política o puede ser religiosa, digo, es algo que está en el aire actualmente. Siempre es bueno tener en cuenta de que el abandono de la violencia directa y las masacres fue un largo y lento proceso, digo, es algo que a Occidente le costó mucho inventar y le costó mucho procesar, ¿no? Es como hacer este camino de la intolerancia a la tolerancia, y cómo ese camino en última instancia pasa por el escepticismo, y es uno de los grandes aportes que hacemos los humanistas, y es sencillamente mostrar cómo, sobre todo los historiadores, cómo las cosas pueden ser y fueron distintas en distintos momentos, lugares y épocas, que parece una obviedad, pero creo que está en la base de la tolerancia. Y también creo que esta cuestión de tolerancia es lo máximo que se le puede pedir al ser humano, digo, digo, la valoración profunda de las creencias de los demás no necesariamente puede pedirse, ¿sí? Pero bueno, creo que en ese sentido es un libro que además cae en un buen momento para ser leído, sobre todo en Europa, ¿no? Sobre todo en Europa, donde la intolerancia religiosa no cristiana, en este caso, en estos tiempos, pero está en el aire. Yo lo primero que me había preguntado sobre el libro, y lo hablamos con Sebastián, y él ya lo preguntó por el tema de Maquiavelo, y que ya lo respondiste. Digo, yo lo que tengo son preguntas, no hay nada que pueda argumentar ni comentar, porque bueno, soy especialista en alta edad media, estas cosas me quedan lejos. Pero creo que una cuestión que vos no tenés por qué responder en el libro ni demás, pero es cómo se dio, qué pasó con las otras tradiciones humanistas, ¿no? O sea, no ves los humanistas franceses en una sociedad básicamente católica que va a terminar permaneciendo católica por elección de la dinastía, de las dinastías reinantes, ¿no? De los Valois y los primeros Borbones. ¿Cómo se habrá dado esta discusión? Me preguntaba yo, de nuevo, no sé si alguien lo puede responder, esta discusión en otras tradiciones. Digo, yo me acordaba de varios años antes de San Bartolomé, de Tomás Moro, que en cuanto a Lord Canciller de Inglaterra, en cuanto a humanista, se carteaba el amigote de Erasmo, escribía utopías, se carteaba con los humanistas europeos, pero también mataba a luteranos, digo, en su función. Sí, hacía ejecutar, él personalmente hacía ejecutar luteranos, ¿no? O sea, cómo esas contradicciones se van manejando en el resto de Europa. Me interesaría que alguna vez alguien me lo pudiera explicar. Si hay si son solamente paralelos o si hay relación de lecturas, probablemente no. O sencillamente viene por otro lado los espiritualistas holandeses, que van a hacer un formato muy distinto de la construcción de la tolerancia religiosa en Occidente, desde una pata muy distinta, pero me entró también la duda de si hay influencias humanistas por ese lado, si ese escepticismo humanista francés se produce en otros lugares y puede ser retomado por tradiciones que en última instancia son tradiciones religiosas fuera del universo católico. ¿Sí?
básicamente me generó esa serie de preguntas de cómo siguió la discusión, digo, cómo podemos pensar que siguió esto, que uno lo ve como una discusión dentro de los mismos estudios de las humanidades, ¿sí? Y fue muy, muy, muy interesante y notable ver que al mismo fenómeno, gente con una base cultural, intelectual común, reaccionaba de forma muy distinta. ¿Sí? Justificar la masacre, negar la masacre, que es el silencio, o tratar de moverse hacia el escepticismo, ¿no? O sea, tres grandes opciones. Pero bueno, eso es, el libro es iluminador eh, para los que nos interesa también la historia francesa temprano-moderna, aunque seamos ajenos a la especialidad. Bueno, eso, te agradezco mucho que me lo hayas pasado, o sea, lo leí con mucho gusto, y ya lo volveré a leer además con más atención en otro momento. Así que bueno. Muchas gracias, Alfonso. La verdad es que son varios. Bueno, me olvidé de presentarte. Primero, Alfonso, soy profesor de Historia Medieval de la Casa, especialista en carolingios, por eso buena parte de sus comentarios, las prevenciones que me hace respecto de hasta dónde puedo, tan lejos no pude llegar. Con Seba en algunos, pero ya con vos no nos podíamos cruzar, o en todo caso, encontrados en algunas tradiciones recuperadas en este tiempo, pero bueno, te agradezco de nuevo enormemente la lectura. En un par de puntos, el tema de la tolerancia. Sí, efectivamente, supongo que cada uno cuando empieza a investigar algo, o escribir, sea, hay todos tenemos algo que nos lleva, ¿no? Hacia eso, y probablemente en su momento, con cierta conciencia de eso, o no tanto, el tema de cómo reaccionamos, tratar de entender qué hacemos cuando suceden este tipo de cosas, digamos, explosiones de violencia, en estos casos, de extrema crueldad, pero también situaciones que uno anticipa que probablemente desemboquen en situaciones de violencia extrema. Y bueno, efectivamente, 10 años después, un poco más bastante más tal vez de haber empezado a pensar en estas cosas, en un periodo que probablemente bastante alejado de nuestra cotidianidad y demás, pero para mi sorpresa, cuando el libro salió, pequeños detalles que tal vez uno no puede hacer que pasen desapercibidos, cuando sale publicado, hace la editorial hace una publicación en sus redes sociales y demás, se desarrolla un cierto debate de gente que esperemos futuros lectores, pero en principio ciudadanos, personas que solamente vieron la imagen, vieron el título del libro y quisieron decir algo al respecto, porque eso es a lo que invitan las redes sociales, digamos, a manifestarse en función de tal vez alguna idea general que podamos tener sobre algo, o la intención de expresar o de descargar algo. Y para mi sorpresa, se empezaron a desarrollar debates sobre cosas de las cuales el libro no habla. Y muchas tenían que ver precisamente con estas situaciones incómodas, para llamarlas de alguna manera, que estamos viendo en Europa, en Estados Unidos y en Occidente hoy. Tienen que ver con cómo lidiamos con
con un fanático religioso que te está diciendo, no solo no me caes bien, sino que no quiero convivir con vos, y solo quisiera convivir con vos en la medida en que vos aceptes esta ley que yo quiero imponer a tu sociedad, ¿no? Supongo que esa es la lectura inmediata que uno podría hacer respecto de cuál es la preocupación más urgente que probablemente exista hoy en Europa, o que debería ser la más urgente, no, eso tal vez es discutible, pero... Y efectivamente se desarrollaron debates en torno de eso, en torno del problema cotidianos que tienen que ver con cómo puede lidiar sociedad civil con una tradición que rechaza el propio concepto de sociedad civil, de que no es aceptable, no es virtuoso el diálogo, la búsqueda de consensos a partir de la aceptación de la división en partes, la armonía y la concordia como respuesta a disidencias esenciales a cualquier tipo de comunidad, no como un origen reencontrado, ¿no? Sino como un trabajo de reconstrucción de armonía. Y esos son valores muy difíciles de conciliar, y que obviamente, a partir del desmoronamiento de los sistemas de creencias institucionales tradicionales, han tomado cuerpo en el discurso político secular, a tal punto que lo hemos naturalizado, ¿no? Entonces, efectivamente, tal vez me salió, por suerte, se vio que cuando terminé de escribir el libro, o más bien cuando el libro salió publicado, lamentablemente el problema seguía ahí, y no se había terminado cuando yo empecé a tirar de algunos hilitos que en mi cabeza estaban dando vueltas por ahí. Insisto, por un lado, qué suerte, porque sigue siendo un tema contemporáneo, entonces significa que supongo que alguien va a querer leerlo, o tal vez si se topa con el libro no lo va a descartar inmediatamente porque lo va a convocar a decir, bueno, ¿qué pasa con esta cuestión de la tolerancia religiosa? Por otra parte, qué lástima que sigamos en ese barro, ¿no? Pero sí, efectivamente, no toda historia es historia contemporánea, pero bueno, en este caso se alinearon a nuestro pesar ciertos planetas. Respecto a estas otras tradiciones humanistas a las que te referías, bueno, sí, efectivamente, lo que nosotros llamamos humanismo es un invento, digamos, en la etiqueta que nosotros le pusimos en el siglo XIX, ¿no? Entonces, de alguna manera reconstruimos un montón de direcciones a las que podría, digamos, de individualidades y de construcciones que podían haber derivado en cosas diferentes, que tenían un denominador común, que era este intento de reconstrucción, imitación y restauración de esta tradición clásica que están digamos, de alguna manera creando. Pero al mismo tiempo es cierto que al hablar nosotros de tradición humanista, estamos tal vez cercenando un poco estas diferencias a las que vos hacías referencia. En el caso específico de Moro, interesante, porque me acuerdo cuando leíamos Utopía, y mi sensación siempre fue de inmenso desagrado leyendo Utopía.
A mí me producía, bajo ninguna circunstancia era la sociedad en la que a mí me gustaría vivir. Entonces yo no terminaba de entender por qué el prefijo de algo feliz y virtuoso, cuando era una sociedad completamente, autoritaria, y donde había un control de la cotidianeidad que iba absolutamente en contra de todos mis principios vitales. Me quedé más tranquilo cuando fueron algunas anécdotas que me contó Ismael respecto a la personalidad de Moro, respecto de lo que para él era la tolerancia religiosa, ¿sí? Es decir, que él partía de una premisa según la cual hay una fe legítima, ¿sí? Y hay herejes que merecen ser castigados, ¿sí? Al punto tal que él mismo se encargó en persona de hacerlo. Y tenía una relación con su propio cuerpo, con su propia vida, de inmensa, no sé si la palabra es desprecio, pero sí asumiendo el dolor y el castigo como una experiencia virtuosa. Y en ese sentido creo que no se parecía mucho a Erasmo, a pesar de su genuina amistad y a pesar de cómo los vinculamos uno con el otro. Es interesante porque creo que es todo un elemento para explorar eso, definitivamente. Ahora, estas reacciones diferentes frente al problema es precisamente el elemento que quise explorar en la investigación. Es decir, estas denominadores comunes de esta tradición humanista, es decir, la recuperación de la tradición clásica y el entusiasmo, y ahí está la palabra, me parece clave, que uno no era una experiencia literaria y estética, sino que había una dimensión entusiasta, y el entusiasmo siempre puede traer consigo virtud y puede traer consigo los peores vicios, ¿no? También lo peor de nuestra condición humana ha sido vehiculizada por el entusiasmo. Y es cierto que, para mi sorpresa, a medida que iba leyendo varios de estos autores, nos encontraba con, inesperadamente, una posición apologética del uso de la violencia para hacer frente al disenso religioso. Y creo que ahí está el problema del asunto, ahí está la condición humana del asunto, que esta vez la más desoladora, porque uno espera encontrar probablemente un de refugio en el cual diga, bueno, siempre hay algún hogar en el cual uno pueda refugiarse de estos desarrollos de intolerancia y violencia que están alrededor y que van a terminar mal. Y pareciera que la solución a eso no es tan sencilla y que es bastante más singular de lo que pareciera, y que tal vez está anclada en un par de 3 o 4 principios que no necesariamente son específicos de la tradición humanista. Pensar, cuando decimos tolerancia, es aceptar que la división, el disenso son parte son la dimensión virtuosa de la comunidad, no es necesariamente específico de la tradición humanista, aunque sí es cierto que la tradición humanista contribuye enormemente a reivindicar esta perspectiva a través de, por ejemplo, la tradición republicana,
por ejemplo, o el poner la dignidad del individuo en el centro del diálogo, ¿no? Que no necesariamente es la norma, y creo que eso también lo podemos encontrar, o esa es la parte, esos son los 2 o 3 refugios que podemos encontrar en esta tradición. Pero bueno, una cosa que me hizo pensar a medida que te escuchaba, y bueno, gracias de nuevo, Alfonso, a ver, un segundo. Te hago un comentario más, porque si no, después no lo podemos hablar nunca, siempre estamos a punto de hablarlo. Bueno, yo pensaba como concretamente con el tema de la tolerancia y del humanismo, digo, si uno lo piensa en un formato muy amplio, tardomedieval y muy temprano moderno, usando la muy mal usada últimamente palabra diversidad, ¿sí? Pero digo, estos jesuitas dando vueltas por Oriente, también de formación humanista, influencia erasmiana, estos frailes levantando noticias sobre organizaciones y tradiciones antiguas aborígenes en América, los humanistas propiamente dichos excavando en el pasado griego y romano, o sea, lo que levantan, que es algo que eso es lo meritorio, yo creo, de nuestra tradición como humanistas, y que la van a continuar después, se va a continuar incluso muy contradictoria, en forma muy contradictoria, como los mauristas en el 17 en Francia y demás. Ese escarbar en otros mundos geográficos y en otros mundos cronológicos, lo que hace es, digo, que creo que es el gran aporte de los humanistas en el sentido amplio, más allá de si su actitud en lo personal fuera tolerante o no, o sea, si estuviera en ese camino, digo, o no, más allá del irenismo de Erasmo y esas cuestiones que uno aprende desde esa tradición, el presentar todo ese bloque de lecturas a un mundo que empieza a leer estadísticamente en mayor número en el siglo XVII y XVIII, digo, cómo el resultado puede no necesariamente tener que ver con la intolerancia personal de determinado personaje, sino que incluso su trabajo en cuanto humanista lo que termina haciendo es colaborar en el largo plazo a un trabajo que es un trabajo de la civilización europea, digo, que es lo que se produce en Europa. Por eso es notable que hoy en día los europeos no puedan asumir que la tolerancia en todos sus sentidos, la tolerancia religiosa, la tolerancia política, es un invento del occidente europeo temprano, digo, de la primera modernidad, como le decíamos antes. Y les sorprenda que los que vienen de otros mundos, con culturas, civilizaciones, historias, que no pasaron por ese proceso de sentarnos y levantar todo nuestro pasado, nuestro, entre comillas, digo, levantar todo el pasado grecorromano, levantar el pasado medieval, registrar etnográficamente cómo se organizan las sociedades en el extremo oriente asiático, en América, cómo eso es un universo muy grande y muy distinto. Creo que ese es el gran aporte. Digo, registrar eso, ponerlo por escrito, levantarlo, darlo a conocer, imprimirlo, que circule, digo, no sé, digo, no soy modernista, me parece que es algo difícil de medir, pero digo, no es el resultado del deseo del individuo humanista de qué es lo que él pensara concretamente en estos términos, que puede haberse puesto del lado de festejar puede festejar la masacre de San Bartolomé y en el largo plazo, en realidad, estar en el camino de la génesis de la tolerancia moderna, como lo va a entender Europa, la Europa de las luces del 19 y del 20. Digo, eso es... eso.
Es medio... No quería dejar de comentártelo, pues si no estamos siempre a punto de hablar estas cuestiones y nunca las hablamos. Nada. Bueno, ese punto creo que es clave en todo esto, porque esto me pasa generalmente cuando en las clases doy el ensayo de los caníbales de Montaigne, ¿no? Y en general suele ser el reconocimiento, cuando Montaigne dice, bueno, les decimos barbarie, ¿no?, a lo que nosotros pensamos que es barbarie, ¿no? Y de alguna manera, si nosotros somos más bárbaros que los caníbales, por ejemplo, en el caso cuando está haciendo referencia a estos tupinamba brasileños que él tiene la oportunidad de encontrar en Francia, o sea, pone lo que hoy diríamos el mayor tabú, ¿no?, que es antropófagos, y se pone en la posición que nosotros dice los franceses, pero uno puede hacer rápidamente la sinécdoque y decir, bueno, no, está hablando de nosotros como civilización, etcétera, etcétera. Podemos ser peores que un caníbal por el nivel de crueldad que estamos perpetrando contra nosotros mismos. Lo interesante de ese punto es, eso no es que ratifica el salvajismo de la civilización occidental. Me parece que precisamente lo que está mostrando es, acá tenemos el ejemplo del nivel de crítica radical al que podemos llevar, que nos pone en el lugar que solo a partir de ese nivel de crítica de nuestra propia civilización podemos desarrollar un nivel de tolerancia hacia cualquier otra civilización, hacia cualquier otro sistema de creencias, valores, organización de todo tipo. Y creo que ese punto que ya se hace completamente evidente, me parece ya, en el siglo XVII y XVIII, está en configuración en estos momentos, precisamente en el calor de esta confrontación con la violencia extrema. Es decir, que me parece si estoy retomando bien la idea que vos planteabas, o por lo menos es así como yo lo venía pensando y creo que está en consonancia con lo que vos acabas de proponer. Estos ejemplos que a primera vista parecerían confirmarnos, ¿sí?, que toda entre comillas, todos los males de hoy son producto de algo que viene sucediendo porque así somos, ¿sí?, sino que más bien es lo ubicuo que es la violencia extrema, que podemos encontrar en cualquier tiempo, lugar, en cualquier sociedad. Lo que tal vez no podemos encontrar, no es ubicuo y es específico, es este tipo de crítica radical, este tipo de responsabilidad, ¿sí?, sobre lo que está sucediendo, ¿sí? Pequeño paréntesis, esto quiere decir, incluso quienes celebraron acciones de violencia, ¿sí?, celebraron de manera implícita, explícita o a través del silencio o como fuera, no son necesariamente personas, digamos, figuras a las cuales deberíamos atribuirles haber contribuido a profundizar esas dinámicas de violencia. En la circunstancia específica, en esa coyuntura específica, sí lo podemos identificar. Pero, y de acá ya que mencionas esto, el caso de Ronsard, que es uno de los personajes que más trabajo en la investigación, su respuesta, su obra en lo que refiere a su intervención durante los conflictos religiosos, claramente produce un deslizamiento, ¿sí?, o sea, contribuye a la dinámica de violencia extrema. Ahora, en el momento que él es testigo, no testigo presencial, pero es testigo de la San Bartolomé, de la masacre, de esa carnicería a cielo abierto, casi inmediatamente uno ve que se apaga esa dimensión de su obra y de su persona y de su figura pública. Se apaga completamente. ¿Qué deberíamos esperar? Que la repudiara o que hiciera, porque nosotros podemos pensar, bueno, en condiciones de laboratorio debería haber, ¿no?, arrepentido de algo, haber dicho, pero me parece que es bastante humano su respuesta, que básicamente que es el silencio, nunca volver a hacer referencia a, digamos, nunca
retomar, ¿sí?, los elementos que él probablemente, eso no lo podemos probar, haya identificado como que hayan contribuido a esa dinámica de violencia. Hay una sensación de culpa, ¿sí?, probablemente fuerte, ¿sí?, que lamentablemente no lo podemos probar, pero sí podemos identificarla a través del contraste. Y entonces creo que sí, creo que lo mejor que podemos hacer al revisar los episodios de crueldad y violencia extrema en nuestra civilización, en nuestra historia, contribuyen, me parece, menos a identificar una especificidad en ese tipo de violencia, porque la vamos a encontrar en todos lados, ¿sí?, y la estamos encontrando hoy, precisamente de maneras más terribles que podemos imaginar, sino para poder identificar, ¿sí?, cómo hacemos para confrontarlo, cómo hacemos para tomar de ese ejemplo la solución. La solución, me refiero a una solución siempre provisoria, que es la crítica de la crítica, de la crítica radical, es llegar al último punto. Pero bueno, eso es algo que sí, efectivamente, así como le planteé, es algo que estuvo en mi cabeza a medida que estaba leyendo estas cosas, y de alguna manera es una idea que en la medida que se da este diálogo, me parece importante que se plantee. Así que, bueno, no sé si alguna, bueno, sí, la abrimos, sí, un espacio de pregunta, algún comentario, pero está Isma ahí, adelante. Sí. Bueno, las felicitaciones ya te las di en su momento en privado y bueno, y también en público en otro espacio, así que eso lo salteo. Tenía una pregunta, pero la voy a dejar de lado para que no se haga muy largo, para simplemente comentar de esto último que estaban ustedes conversando, que yo creo que ahí habría que sumar el tema de la ilustración y de la secularización, y sobre todo del siglo XIX. Porque a mí me parece que esta fijación, como decía Sebastián, ¿no?, de los mejores aspectos del humanismo, por ejemplo, el irenismo, o como decía Alfonso, la tolerancia, no son de la temprana modernidad. O sea, ahí están los argumentos, pero eso como política de Estado, o como una bajada a la sociedad, por decirlo rápidamente, es posterior. Y me parece que no es, o siento que no es coincidencia o casualidad, que los fundamentalismos religiosos, por ejemplo, yo no conozco mucho de eso, simplemente he oído, del Islam, o si queremos, por ejemplo, bueno, esto abriría otra discusión que no quiero tener acá, pero por ejemplo, con el sionismo, es del siglo XIX. Entonces ahí hay un contraste muy fuerte de lo que la sociedad europea o la élite europea está pensando respecto a la importancia de la religión en la esfera pública. Me parece que es más sí, de la Ilustración al siglo XIX. El otro día conversamos con Alfonso sobre el sílabus, ¿no? Y ahí también hay una condena de la Iglesia a la tolerancia. Está bien, después hay otro desarrollo. No sé si se entiende a dónde quiero ir. Creo que lo importante no es tanto la temprana modernidad en ese discurso, sino cómo el siglo XVIII y luego el XIX eligen elementos del humanismo temprano moderno para resaltar y olvidar otros. Por ejemplo, el antijudaísmo de Erasmo, como un ejemplo a que se me ocurre, ¿no? Entonces creo que es, obviamente que eso te queda fuera del libro, no es algo que vos tenés que investigar si no querés. Digo nada más para agregar a la conversación que es algo que otra época está seleccionando de su propia cultura para hablarse a sí misma. Y obviamente que eso en el siglo XX cambia, ¿no? Eso nomás. ¿Sí, va? Sí. De pensando en dos modelos de pacificación del conflicto religioso, ¿no? Es medio una obviedad en francés bajo una monarquía absoluta y la pluralidad de confesiones inglesa, ¿no? Por eso los ingleses
trasladan, el iluminismo los ingleses lo arrancan en el 17, cuando agarran los manualitos arrancan en el 17, para ellos el Enlightenment es el 17, y ya ahí hay iluminismo. Sí, en ese sentido va con lo que decía mi madre. Sí, la tolerancia religiosa inglesa que no incluía a los católicos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, justo hoy iba a hacer ese comentario y pensé en esa sección, sí, absolutamente, hasta 1832 por lo menos. Sí, bueno, gracias, Maceo. Sí, bueno, efectivamente, esa discusión respecto de hasta qué punto, porque uno queda envuelto desde el principio, ¿no? El paradigma, no quiero ser injusto con Burkhardt, pero bueno, distribuimos porque se lo merece también, en el buen sentido, ¿no? Esta hilo dorado entre el desarrollo del humanismo, de la ilustración y el mundo moderno. Y es cierto que es que como toda generalización, o este tipo de generalizaciones en la cual queremos ligar ideas como si se encadenaran materialmente, eso no sabemos que eso no sucede ni aquí y ahora, y mucho menos va a suceder a lo largo de 300, 400, 500 o 1000 años. Sí es cierto que esta reconstrucción tiene su propia historia, ¿no? Y eso tal vez es bueno, vos lo sabés mejor que nadie, que efectivamente es difícil agarrar esta tradición humanista, agarrar lo que llamamos ilustración como estos bloques y ligarlos directamente. Eso es imposible, porque uno ahí se encuentra con todos estos problemas, todos esos obstáculos, estas barreras pero, y esto se lo agradezco siempre inmensamente a Fernando, que ahí está en la cámara porque seguramente ya se ve interpelado, que tiene que ver con ensayó toda esta tradición crítica que se le ha llamado libertismo erudito, pero que sabemos que es mucho más confusa que eso, ¿no? Mucho menos, es tan difícil de definir por su asistematicidad, por su falta de dimensión orgánica, porque necesariamente funcionaba de una manera semi-clandestina, y lo de semi hasta no tanto, ¿no? Porque digamos, hay una publicación, pero técnicamente hay una circulación clandestina de todas estas ideas, y sin eso es imposible comprender la vinculación de una cosa con la otra. Ahora, ¿Te colgaste vos, Santi, o se colgó la conexión? Me parece que nosotros estamos con el que se colgó en Santiago. Sí, estaba reflexionando mucho. Es la conexión de él. Hola, Ahí ¿bien? Sí, Cayó tu conexión. te perdimos. Yo. ¿Perdieron? Quedaste en ahora. Me perdí donde, en libertinismo erudito, ¿me escuchan? No, estabas hablando de que son argumentos muchas veces clandestinos y ahí ya empezó a andar mal. Claro, bueno, ahí fue porque seguía hablando en sotoboche, entonces todo lo que haya dicho quedará para literatura clandestina. Clandestino, está muy bien. Fue un guiño de váyase a ver quién. Pero bueno, no, retomaba la idea que decías de la selección, de esta selección que se hace en el siglo XVIII y XIX. Bueno, es una selección bastante coherente si lo reconstruimos desde ese lugar, que es básicamente el trabajo que estás vos haciendo hace muchos años con Fernando. Así que me parece el mejor momento para darle la palabra a Fernando.
Bueno, muchas gracias, Santi. Agradezco muchísimo la... ¿Se me escuchan? Sí, sí. Sí. Agradezco muchísimo la posibilidad de haber participado de esta presentación, de esta charla. Lamenté mucho no haber estado en la anterior, pero bueno, he tenido la revancha. Así que me alegro mucho. Bueno, lamentablemente he leído en parte tu libro, no pude leerlo entero y el motivo por el cual no lo pude leer entero tiene su justificación. Es que estoy corrigiendo las pruebas de imprenta de Charron de la Sayez. O sea, que estoy en el año, supongo octubre o noviembre de este año, saldrá en España la primera traducción anotada, digamos, del Tratado de la Sayez. Así que, bueno, estoy muy ocupado en eso y no pude meterme tanto en esto. Lo que yo quería decir, hay dos cositas que me gustaría mucho comentar. Una es una duda que me ha hecho levantar en un momento de la silla, irme a buscar libros y ponerlos sobre mi escritorio. Y es el hecho de que vos das por supuesto, discúlpeme que no está, es otro tema, pero lo que querría salir de este atolladero, vos das por supuesto que el coloquio de Metapromeres no es de Baudin. Porque, es decir, acabo de leerlo tus ideas en tu libro, justamente, pero al mismo tiempo, en filosofía, digamos, o sea, Gianni Paganini, a quien vos citás, justamente a propósito de Baudin, da como la situación como resuelta, daría la impresión de que él no tiene duda de que es de Baudin, por eso fue la primera conmoción que se me provocó, y tal vez sea un problema de la dificultad del diálogo entre historiadores y filósofos, digamos. Así que ese sería el primer punto. Y el segundo punto que me gustaría comentar sería, romper una lanza por Pierre Bayle. Vos hablaste de que no hay una traducción, no hay una tradición directa desde el humanismo renacentista hasta la Ilustración. Bueno, a mí, personalmente, nunca se me ocurría, nunca se me habría ocurrido considerar a Bayle como un humanista. Y sin embargo, creo que tiene un papel fundamental en la difusión de las ideas ilustradas en ilustración, de las ideas, perdón, de las ideas de tolerancia en ilustración. Esos serían mis dos comentarios, que son una pregunta y un comentario y una pregunta. Bueno, muchas gracias, Fernando. Tu libro, no voy a, digamos, lo que he visto me pareció fantástico, o sea, pero bueno, ya todos lo dijeron y me parece redundante. Esa es la parte que no, dejémosla para... pero bueno, en primer lugar, que el hecho de que estás trabajando en la edición de la Sayez de Charron, creo que eso es lo más importante de toda esta conversación que estamos teniendo acá, porque eso es el de trabajo colosal que está. Se colgó de nuevo. Santiago, ¿escuchás? Estás perdiendo conexión de nuevo. ¿Escuchan ahora? Ahora sí. Comentaba sobre la edición de Charron. Ok, bueno. Decía que el trabajo que estás haciendo, Fernando, sobre la edición de Charron, antes de Bayle y como seguís con Bayle, creo que bueno, esa es la mayor contribución, o sea, la recuperación de estos personajes, de sus obras, es otra vez la mejor evidencia de esos eslabones, ¿no? Que de perdidos no tienen nada, porque siempre estuvieron ahí, ¿no? Pero que evidentemente anclados en
en este hilo dorado que nos llevaba del hombre de Vitruvio a la libertad guiando al pueblo, qué sé yo. Bueno, evidentemente, si no entendemos a estos tipos, no vamos a entender de qué se trata. Así que bueno, mejor desvío para leer el libro que ese, imposible. Respecto de la atribución de la autoría del Coloquio de los Siete Sabios de Bodin, yo te confieso que hasta yo ya estaba con el trabajo prácticamente, yo ya había leído todo lo que había podido sobre Bodin y había hecho un trabajo más riguroso que pude sobre ese diálogo, hasta que Fabián Campañe me dice, bueno, pero ojo, porque no son un par nomás que discuten la autoría del diálogo. Y me dice, léete a este par, ¿no? Cuando empecé me di cuenta que era realmente eso, cuando hablamos de la mitad de la biblioteca, y los argumentos en favor de la atribución de la autoría al diablo y los argumentos en contra, en principio me sorprendí de lo sólidos que eran los argumentos en contra, ¿sí? Y algunos tienen que ver con por qué Bodin se citaría a sí mismo, por qué Bodin usaría sus mismas palabras, ¿sí? ¿Por qué lo haría? Porque eso no es característica, él no hizo eso en sus obras anteriores, por ejemplo. ¿Y por qué usa algunos argumentos que recién se habían desarrollado en la década del 10, 20 del siglo XVII? ¿Y por qué Bodin, que siempre se explicitaba en sus cartas y en todas las referencias que tenemos de él, siempre hacía alusión a lo que estaba escribiendo, a lo que estaba por escribir, o lo que ya había escrito? ¿Por qué nunca había hecho ninguna referencia a este diálogo? Bueno, esos son algunos argumentos que me hicieron, y esto también es un homenaje a vos, a suspender el juicio, ¿no? A decir, bueno, probablemente en este punto no tenemos suficientes elementos como para no inclinarnos, ¿sí? Para no inclinarnos hacia el sí o el no y mantenerlo en esta posibilidad de un pseudón que yo íntimamente me inclino por pensar que sí, que no lo escribió él, pero la posibilidad que yo he escrito es válida. Y hasta donde entiendo, ahora el punto es cuando se leyó esta obra. ¿Era atribuida a Bodin? Sí. Entonces, en términos prácticos, la lectura que tenemos que hacer de lo que leyeron los contemporáneos es que eso estaba ligado a Bodin. Si lo escribió o no, es otro punto que creo que es importante, pero no sé si es el más importante, con lo cual creo que el fondo de la conversación sobre el diálogo puede ser la misma. Eso sobre un punto. Pero no... sería muy difícil decir Paganini se equivoca en esto o en lo otro. Estaría muy lejos de aventurarme en un razonamiento así. Y en el caso de Bale, la tradición humanista, lo que me parece muy interesante de Bale para ligarlo con la tradición humanista es esta dimensión, también característica de los libertinos, pero que Bale la lleva a un nivel de explosivo, ¿no? Que es esta cosa, que es curioso plantearlo así, ¿no? Por un lado, el diccionario de Bell es por definición un diccionario, con lo cual hay una organización, coherencia, orden, que tal vez no es característico de la tradición humanista. Pero al mismo tiempo, el diccionario de Bell tiene una dimensión completamente caótica, ¿no? Donde uno puede empezar a leerlo por cualquier lado, las notas lo llevan a uno por direcciones completamente inesperadas. Uno va a leer un artículo y también hablando de otra cosa. O incluso son también contradictorios completamente con algo que leímos 5 líneas más arriba o el artículo que sigue. Y me parece que la dimensión del humor, hay una tradición lúdica también en lo que está haciendo Bale, que también lo saca de esa
dimensión estrictamente erudita, sino que es una erudición conducida también por su propio placer y buscando también el placer lector. Me parece que también está ese elemento y esa impronta o esa búsqueda literaria y estética que sí es muy característica del ser humanista. Creo que, no sé si también esos elementos me parece que son interesantes para contribuir a la figura de Bale. Sí, Fernando. No, bueno, tal vez o sea, en Bale me parece que esos rasgos que vos nombrás, Santi, son evidentes, pero también me parece que hay algo que es, que según yo lo entiendo, es profundamente ajeno a la tradición humanista, que es justamente el antihumanismo, en el sentido del antihumanismo agustiniano. Es decir, Elizabeth Larousse, en el último escrito que hizo, que ya muy cerca de su muerte, califica a Bale como un agustiniano sin la gracia, lo cual es realmente terrible. Pero quiero decir que ese agustinismo, agustinianismo en Bale es bastante notable, y eso, a mi juicio, lo desviaría mucho de la tradición humanista, aunque estos otros rasgos que vos nombrás son indudables. Bueno, ese es un punto que me parece nos lleva a la definición de humanismo. Creo que ahí es donde, porque yo traté de ser cuidadoso, de escapar un poco de la definición del humanismo como tradición filosófica o como tradición antropológica, en el sentido de perspectiva antropológica. Traté de escapar de esa, porque no porque me incomodara, sino porque las fuentes me lo impedían, en el sentido de que, bueno, cuando uno, quien le termina desactivando en términos metodológicos, creo que es Christeler, ¿no? Como diciendo, el humanismo, lo que nosotros llamamos humanismo, no necesariamente implica un denominador común en el sentido de una tradición filosófica o de una perspectiva antropológica, sino que hay una dimensión metodológica, ¿sí? Metodológica en el sentido de trabajamos intentamos, recuperar la tradición clásica que están creando al mismo tiempo que la están recuperando. Eso es algo que, bueno, ya es más elegir qué es lo que están recuperando y qué es lo que están creando. Pero o sea, son básicamente eruditos, diría Christeler, ¿no? Son básicamente eruditos. Y en esa erudición producen una revolución filosófica, necesariamente, porque multiplican las fuentes, las vuelven mucho más por las traducciones, por los comentarios, por la cantidad por la circulación, por la recuperación, producen necesariamente una sobreabundancia de literatura filosófica, para no darle que no necesariamente es la recuperación de esta tradición de manera sistemática o esta otra tradición de manera sistemática, sino que está incluso por necesidad a partir de un cierto eclecticismo, como tomando, Montaigne usaba la metáfora de las abejas que van tomando el polen de diferentes flores, y dice, bueno, se encontraban con un manuscrito, se encontraban con un autor, se encontraban con algún texto, y el solo hecho de traducirlo, comentarlo, era el valor en sí mismo. Y encontrar no sé, la naturaleza de cosas de Lucrecio, o encontrarse con alguno de los manuscritos que trajo Pletón de Bizancio de Platón, o algún autor neoplatónico, no producía un conflicto en ese mismo humanista, sino que producían entusiasmo de la posibilidad de dar a conocer estas fuentes, ¿no? Entonces, todas las primeras generaciones de humanistas, me parece que
significancia filosófica es esa, y no tanto la posición que podían tomar, en este caso, por ejemplo, que lo planteas, la mención de la tradición agustina. Creo que eso es algo que podemos identificarlo en algunos, pero no necesariamente es lo que los identifica como humanistas. Entonces, pero eso es, igual eso es algo que, por supuesto, que están en discusión, ¿sí? Pero me inclino más por pensarlo de esta manera, que lo significativo del humanismo, en tanto como aporta en la historia de la filosofía, es la recuperación, es su trabajo como eruditos, no tanto como filósofos. Entonces, en eso me parece que Bale es el epítome de todo eso, porque si alguien contribuyó ¿no? a la divulgación, a la difusión, a la reconstrucción en términos eruditos, ya siendo todos ya traducidos, publicados, editados, comentados, ¿no? Porque él ya, entre comillas, ya llega, ya no hay nada para descubrir, se terminó la exploración, pero es quien de alguna manera, lo sistematiza con esta misma concepción, en cierta medida ecléctica. No sería mucho decir que Bale era un ecléctico, pero sí que hay una ¿no? cierta propensión al eclecticismo del punto de Bale, ¿no? De no anclarse en tal o cual tradición, y esa es la flexibilidad que le da la tradición escéptica, ¿no? Que permite a uno navegar en diferentes tradiciones sin amarrar en ninguna, ¿no? Y me parece que ahí lo de Bale, me parece la mejor manera de vincularlo con la tradición humanista sería esa, me parece, ¿no? Desde este punto de lo erudito. O yo lo pensaba así. Está muy bueno lo que dices, Santi. Está muy bien, sí. Incluso mientras hablabas, pensaba en una cosa, que hay un libro que hace poco compré, que es la relación entre epicureísmo y agustinismo en el siglo XVII. O sea que evidentemente si hay dos tradiciones que uno podría imaginar poco compatibles, sería el epicureísmo con el agustinismo, y sin embargo ha habido, digamos, ha habido cruces, ¿no? Claro. Sí, evidentemente, sí. Sí, que después ahora estamos medio desacostumbrados, ¿no? Me pareciera que uno empieza por un camino, tiene que seguirlo, Sí. y hasta ese ecléctico lo vemos casi como un término hasta peyorativo, pero bueno, me parece que para estos humanistas no era un gran problema, Sí, mucho bueno. menos para Bale, me parece. O para Charrón, digamos, ¿no? Ni hablar, tal cual. Sí. Así que bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Bueno, un segundo que estoy ordenando porque está a doble lugar de... Deme un segundo, perdón, bueno, ya que estoy, dame un segundo que porque hablamos todo este tiempo y no... ¿Dónde está esto? Hablamos todo este tiempo y no mostramos no sé si se ve. Bueno, no se ve nada, no importa. Bueno, bueno, damos... Ahí está. ¿Me ven? Sí, no sé qué pasó. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos. Gracias a Seba, especialmente a Seba, a Alfonso, a Ismael, a Fernando y a todos por esta conversación, este diálogo. Y bueno, la seguimos por otros canales. Sí, hay que hacer hay que hacer un encuentro, un workshop sobre este tema. Es fantástico, es maravilloso. Creo que Bueno. tu libro puede ser la ocasión para organizar algo. Bueno, ahí estamos en el CIF.
pronto. En el CIF, ¿no? seguro, sí, ya está. Ya. Que Fernando es el flamante presidente del Sí, CIF. sí. No, pero sí, está ahí. Yo creo que tiene que ser una ocasión, es una ocasión formidable para poder tratar este tema y conocernos desde los distintas disciplinas, ¿no? Que podemos reunirnos. Bueno, queda el Sí, compromiso. Sí. Así que Sin duda. también la invitación extendida a todos los que están escuchando y a todos los que escucharán pronto cuando la UNIPE suba el video. Y bueno, le vamos poniendo fecha, lugar, coordenadas. Sí, lugar tenemos, por lo menos, lugar tenemos. Fecha sería cuestión de pensarlo, pero sí. Lo acomodamos pronto. Así que bueno, vamos, el diálogo, de eso se trata, ¿no? El diálogo, la conversación sigue, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, para eso nos ponemos a leer libritos y hablar de estas cosas, ¿no? Felicitaciones de nuevo. Bueno, muchas gracias a todos. Chao, Santi, gracias. Gracias a Nos ustedes. vemos. Adiós. Luego a todos, chao. Chao. Saludos.